tal como lo dice San Marcos 7, versículo 15. Pero hay aún más. Esta misma palabra ofensa que hemos estado hablando en el griego también tiene otro significado. Enfatiza la obligación del deudor por haberlas cometido. Es decir, la palabra ofensa no solo quiere decir que yo confieso cómo yo injurié a una persona o a Dios mismo, sino que al mismo tiempo, debido a la injuria, yo llevo una obligación de reponer, de restaurar. Pero estas ofensas ante Dios son impagables. De allí viene ese clamor desesperado: perdona. Recuerden que en el modo verbal del griego está en el imperativo. Perdona, es un grito de aquella persona que se da cuenta que no puede pagar a Dios lo que le debe, una vida santa, pura, correcta, a cada instante, a cada momento. Otra manera de entenderlo es que mis faltas y pecados ante Dios se han acumulado tanto, han crecido tanto, que ni con mi propia vida pudiera pagar por ellas. Pero hubo uno que sí pudo pagar por ellas. Cristo presentó todo su santo ser, y sobre él recayó todo el peso, no solo de nuestras propias faltas, sino la totalidad de las faltas y pecados de toda la humanidad. De hecho, la Escritura dice que por nosotros se hizo pecado. 2 Corintios 5, 21. Ahora, para comprender toda la deuda que el Señor Jesús pagó a nuestro favor, veamos la parábola que relató Jesús de los dos deudores. Esta parábola también nos lleva a la segunda parte de la petición, que dice: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y con esto yo quisiera ver si puedo poner la Biblia aquí en la pantalla para que me puedan seguir durante esta parte siguiente. Allí pueden ver ustedes, creo que la porción de San Mateo 18, versículos 23 en adelante, que vamos a leer. Dijo Jesús: el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Nosotros no queremos pasar aquí a la carrera por el tamaño de la deuda, a la cual vamos a volver después, que son 10,000 talentos. 10,000 talentos. Vamos a volver a ese número. Ahora, ese mismo siervo, al salir de la presencia del rey, encontró a uno de sus consiervos, a un compañero de trabajo, que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes.
Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Es la palabra del Señor. Ahora, la deuda del primer deudor era inmensa, impagable. Recuerdan que yo les dije que recordaran esos 10,000 talentos. Saquemos la cuenta. Era mucha plata en aquel tiempo como lo sería hoy. Un talento es igual, vamos a hacer un poco de matemática, un talento es igual a 6,000 denarios. Un denario es equivalente al salario de un día en aquel entonces. Hoy 30 denarios, es decir, 30 días, sería igual a un salario mínimo, aproximadamente un poquito más de 1,000,000 de pesos. Dividimos 6,000, que es el equivalente de un talento en denarios, por 30, para ver cuántos salarios mínimos hay en un talento. Entonces, un talento es 200 salarios mínimos o 200 millones de pesos. Pero no es un talento lo que ese siervo debía, eran 10,000 talentos. Así que multiplicamos 10,000 por 200 millones y nos da un equivalente de una suma de 2 trillones de pesos colombianos o 2 billones de dólares. Nosotros también creo que podemos decir 2,000 millones de pesos colombianos. Es una suma increíble. ¿Cómo le vas a pedir a un jornalero que pague esa cantidad? Pero su señor ordenó que fuera vendido a la esclavitud para pagar la deuda. Él, su mujer, sus hijos, inclusive todas sus cosas. El siervo, no obstante, le dijo que si le diera la oportunidad pagaría su deuda. Pero el señor, viendo la imposibilidad y cuán absurda era la propuesta del siervo de pagar una cantidad de ese tamaño, le perdonó la esclavitud, le perdonó la deuda en su totalidad. No le cobró ni un centavo de los 2,000 millones de pesos colombianos. Por eso la quinta petición no pone en nuestros labios: dame la oportunidad de pagarte por mis ofensas, y asimismo le daré la oportunidad a que me paguen los que me han ofendido. No, la quinta petición no pide oportunidades. La quinta petición pide gracia y otorga gracia. Pero así no lo entendió el siervo de nuestra historia. Despreció la gracia.
que su Señor le había dado al perdonarle todo. Se sintió que había merecido la gracia de su Señor. Sintió que de alguna manera él había contribuido con su astucia, sus ruegos, su súplica. Por eso cuando se encontró con su compañero que apenas le debía 100 días de trabajo, que era una deuda pagable, lo agarró por el cuello y le dijo: devuélveme mi plata. Cuando el otro no pudo, le puso una demanda y lo metió en la cárcel. Y cuando el rey escuchó, como ya leímos, le dijo: siervo malvado. Qué horrible que le digan a uno siervo malvado. Y el mismo rey dice que el rey le dijo: yo te perdoné la deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así que la quinta petición la encontramos encapsulada en esta parábola, donde dice: perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no podemos pagar nuestra deuda ante Dios, no hay manera que nosotros podamos exigir a nuestros deudores que nos paguen por las ofensas contra nosotros. Muchas veces nosotros reconocemos que la deuda material es tan grande que bueno, está bien, se fue, se perdió, no se puede recuperar. De alguna manera hacemos las paces con eso. Nos duele, pero no hay otra. Lo aceptamos. Pero hay otras deudas que nos deben, que nosotros pensamos que los que nos han ofendido sí nos pueden pagar. Son las faltas cometidas con nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra reputación, nuestros sentimientos. Al menos esas las pueden reparar cambiando su trato y actitud ofensiva contra nosotros. ¡Qué pena! A esas deudas también hay que decirles chao. Adiós. Porque si su actitud contra nosotros fue lo que causó el daño material, ¿cómo vamos a esperar que si se quedan con lo que nos deben, milagrosamente van a cambiar su actitud hacia nosotros? Cosa que no nos deben. Nadie nos debe tener una buena actitud hacia nosotros. La buena actitud la ganamos nosotros. Pero dicho de otra manera, si la razón por ofendernos al quedarse con lo nuestro era para injuriar nuestra honra y dignidad, si nos quitaron algo para ofendernos en nuestra honra y dignidad, ¿cómo vamos a pensar que nos van a devolver honra y dignidad cuando no nos han devuelto lo material? Las faltas contra nosotros son graves y no vamos a minimizarlas. Es decir, si usamos plastilina, no las vamos a representar con miniaturas, porque entonces nuestro perdón también será en miniatura. A faltas grandes, perdón grande. De otro modo, el perdón será muy chiquito, muy pequeño, pero la piedra que queda en el corazón será del tamaño de todo aquello que no hemos perdonado. A veces nosotros decimos: yo le puedo perdonar todo, menos eso. Eso nunca más se lo voy a perdonar. Eso sí que no. Me las paga porque me las paga. No se lo voy a dejar olvidar. Y aunque no me lo pueda pagar, me va a tener a mí ahí por el resto de la vida recordándole lo que me hizo. Y con esas palabras nos condenamos a la cárcel por el resto de nuestra vida.
Porque el resto de nuestra vida vamos a vivir dentro de esas 4 paredes de nuestro resentimiento. Nuestra identidad siempre será la de cobradores de deudas impagables, agarrándolos por el cuello. Y esa actitud hacia el que nos ofendió, que no nos puede pagar, pero todavía le seguimos cobrando, salpicará todas nuestras relaciones personales. Hay algunos matrimonios que fracasan no porque la pareja no se pudo entender, sino porque uno de ellos o los dos seguían cobrando deudas a otros fuera del matrimonio. Y esa misma actitud de cobradores se transfiere a nuestra relación con el cónyuge, salpica esa relación. Y le cobramos al cónyuge por cosas que no nos deben. Nuestra actitud dentro del matrimonio es de cobradores. Hay un dicho respecto al perdón que algunos toman como la clave para perdonar. Perdonar y olvidar. Pero eso es imposible. Nadie puede eliminar los recuerdos dolorosos de las neuronas. No es sencillamente como presionar el botón de borrar en una computadora. A veces con el tiempo la memoria se va borrando y el golpe se va borrando. Y la verdad es que al final de nuestras vidas, cuando estamos en el lecho de la muerte, ¿de qué sirvió nuestro resentimiento si no nos vamos a llevar nada a la tumba? En esos últimos días de nuestra vida, no importa nada. La clave para no quedar paralizado por los recuerdos es, escuchen, aprender a perdonar mientras se recuerda. Aprender a perdonar mientras se recuerda. Es decir, los recuerdos no se pueden borrar, pero usted puede dejar de cobrar la ofensa. Es la plegaria de la 5ª petición y el Señor la concede. Pero esa libertad está primeramente en tener muy en mente la gracia que hemos recibido de Dios cuando nos ha perdonado nuestras ofensas. Para no quedar paralizados, en oración imaginamos el perdón que Dios nos ha dado por nuestros propios pecados y oramos para que Dios también perdone al que nos debe. Esas son acciones de la mente para limpiar los resentimientos. Señor, perdona al que me ofendió. El Señor nos ha perdonado una deuda impagable y Él sí la ha tirado al fondo de la mar, porque eso es lo que Miqueas 7:19 nos dice. Y además Isaías 43:25 nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Dios sí puede perdonar y olvidar. Ahora, cuando se nos hace imposible perdonar, porque para algunos, sí, el resentimiento está tan metido en el alma que se les hace imposible perdonar. ¿Qué podemos nosotros orar? ¿Cuál puede ser nuestra petición? No dejemos de orar. Ustedes recuerdan aquel siervo, aquel centurión que tenía a un siervo enfermo y fue al Señor Jesús para que le hiciera el milagro de sanidad. Y Jesús le dice, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? El hombre dijo, creo
ayuda mi incredulidad. Eso mismo lo podemos aplicar al perdón. Podemos nosotros decir, perdono, Señor, ayuda mi incapacidad de perdonar. Señor, perdono, ayúdame porque no puedo perdonar. O también podemos decir, Señor, perdónalos tú, porque yo no los puedo perdonar. Y con estas oraciones que son muy sinceras, comienza el proceso del perdón. Y lo repito que para muchos, para la mayoría, el perdón es un proceso. Para muy pocos es instantáneo, que de un momento ya perdonaron. Para la mayoría es un proceso largo, en el cual con toda sinceridad nos acercamos a Dios y decimos, Señor, perdónalos tú, ayúdame a mí a perdonar, porque yo no los puedo perdonar. Y esa oración comienza el proceso de la limpieza del corazón. Y es tan importante porque los psicólogos y los psiquiatras nos dicen que hay una relación muy estrecha entre la falta de perdonar y las enfermedades emocionales, las enfermedades físicas. Nosotros somatizamos esos resentimientos y esos sentimientos de rencor, brotan físicamente de alguna manera en el cuerpo. Yo he escuchado a algunos psicólogos que han dicho que hasta el sobrepeso es una imagen, representa el peso del rencor y de los resentimientos que puede llevar una persona. No es que sea una regla infaltable, sino que puede ser una indicación del peso de la carga de rencores y resentimientos que puede llevar una persona. Ahora, con el perdón, el Señor nos manda a correr la segunda milla. ¿Qué queremos decir con eso de correr la segunda milla? Es decir, ir más allá de perdonar. Y es buscar la reconciliación. Tal vez ya hemos perdonado a quien nos ofendió, pero estamos conscientes que no hemos sido reconciliados. Lo sentimos en la piel, en el corazón. La otra persona todavía no se ha reconciliado con nosotros ni nosotros con ella. Todavía evitamos a esa persona, volteamos la mirada, nos vamos para otro lado para no encontrarlos, evitamos hablar con ellos. Y para esto el Señor nos dio una instrucción que se encuentra en San Mateo 5, versículos 23 y 24. Allí el Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Mira, el Señor instruyó a sus discípulos, no hay reconciliación sin algún tipo de presente o alguna acción que demuestre tu intención de reanudar una buena relación. Antes de presentar una ofrenda de reconciliación ante Dios, regala una ofrenda de reconciliación a tu prójimo que te ofendió. Ahora, lo que esta parábola o esta enseñanza nos dice es que si tú has ofendido al otro, no es eso. Es si tú piensas que el prójimo todavía tiene algo contra ti. Es decir, no hay una reconciliación entre ellos.
Aún así, en ese caso, cuando no es tu culpa, cuando tú no debes nada, pero tu prójimo tiene un resentimiento contra ti, ve y reconcíliate con tu prójimo. Y no hay reconciliación. En aquel entonces no había reconciliación a menos de que se llevara un presente. Así que a veces todo lo que podemos hacer es enviar flores a la esposa, o una caja de chocolates, o un regalito de cualquier tipo. No esperes a que se te acepte, ni tampoco esperes a que se te corresponda o que te llamen con lágrimas en los ojos. Ay, yo no esperaba, qué cosa más linda que me regalaste, vamos a ser amigos como antes. Lo más posible es que seas rechazado y te devuelvan ese regalo con injurias. Pero te habrás limpiado de esa lepra, de algo que te estaba carcomiendo, de aquello que no sabías si eras tú quien debería tomar el primer paso o esperar a que el otro venga. Pero lo que el Señor nos dice acá es, tú que conoces de la gracia, tú que conoces cómo Dios te ha perdonado, toma la iniciativa de la reconciliación, así como Dios tomó la iniciativa de reconciliación en Cristo enviándolo a este mundo. Toma tú la reconciliación, toma tú la iniciativa. Tal vez fue un querido amigo, amiga, y estimas todavía los recuerdos de una buena amistad. Envía una seña de reconciliación y luego sí con todo gozo ve al templo y levanta manos limpias en alabanza al Señor. Ahora hay un tipo más de perdón en la oración por el perdón, que es el que menos practicamos y tal vez el más doloroso. Si recibimos el perdón, sí, recibimos el perdón de Dios, aquel inmerecido perdón que es nuestro por pura gracia. También perdonamos por pura gracia a los que nos han ofendido, nos despedimos de todas las ofensas y de todo lo que nos deben, está bien, tengo el corazón limpio con los demás. Pero hay un perdón que queda pendiente y a veces mucho más difícil de conceder. Es de perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios nos ha perdonado todo, también estamos obligados a darnos ese perdón. Muchas veces es imprescindible en el silencio de nuestro corazón, en oración ante Dios, decirnos, Haroldo, pon ahí tu nombre. Yo te perdono por lo que has hecho. Si Dios me ha perdonado, yo también me perdono. Y por pura gracia. No voy a seguir cobrándome por lo que yo hice contra mí o contra el prójimo. Ya todo quedó saldado por Cristo en la cruz. Por lo tanto, mi hijo, mi hija, hablando con nosotros mismos, te perdono. Créelo. Yo también te perdono. Porque eso es precisamente lo que Dios nos dice en Cristo Jesús y por su sangre, hijo, hija, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Según la palabra de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Señor, te damos gracias porque esta mañana
nos has dado tu perdón y nos has mostrado la manera como nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, concediéndoles a ellos tu perdón, porque es más grande que el perdón que nosotros le podemos conceder, más puro, más eficaz, más amoroso. Así, Señor, esta mañana presentamos ante ti a todos los que nos han ofendido y a todos los que nosotros hemos ofendido, que también son muchos, y muchos casos ni siquiera sabemos la manera tan grande como les hemos ofendido. Señor, presentamos a todas estas personas por nombre, tú las conoces, ante ti, para que todas ellas reciban el pleno perdón, con ese perdón sincero, puro que tú tienes. Y pedimos que se extienda ese perdón, esa pureza de perdón hacia nosotros también, para que nosotros podamos perdonarlos con limpio corazón, con sinceridad, con afecto, y no solamente perdonar, sino buscar la reconciliación, Señor, porque sabemos que en Cristo tú nos has reconciliado contigo, nos diste esa gran ofrenda de perdón que se llama Cristo Jesús, para tomarnos en tus brazos eternamente y estrecharnos con ese sublime perdón y esas palabras que nos dicen: hijo, hija, tus pecados te son perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Haroldo te escribió algo acá. Te damos gracias, Señor, por la vida de Haroldo, por este don que le han dado de compartirnos la palabra. Gracias, Señor, por cómo lo instruyes, para que también con esta claridad de lo que tu Espíritu Santo pone en él pueda llegar a nuestros corazones. Siempre quedamos con esa ansia de más, Señor, y si hay ansia de más, que tú instruyendo a Haroldo, que más nos puede instruir en este tema. Gracias, Señor, te damos porque de verdad este tema llega a nuestros corazones y nos ayuda, y sé que hoy reflexionaremos alrededor de esto. Sigue guardando la vida de Haroldo, de su esposa, de su hijo, de toda su familia. Sigue llenándolo de ti. Gracias, Padre Santo, por permitirnos instruirnos en tu palabra, y por todas las personas que hoy, Señor, pusieron su tiempo para escucharte, porque eres tú quien guía a tus servidores. Gracias, Señor. Gracias también por la vida de Nati, quien está dispuesta, Señor, también a adorarte y bendecirte, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y tu bendición sacerdotal, Haroldo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te bendiga con su gracia. ¿Tienes a Haroldo cerca? Bueno, no sé si ahora está ahí, pero no me escucha. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camina con la paz del Señor en tu corazón este día. Amén. Recuerden que vamos a enviar a un Haroldo lo tenga, lo enviamos al grupo y aprovechen, pues tenemos la oportunidad de tener esos documentos especiales y aprovechen, revísenlo, tomen tiempo para que el mismo Espíritu Santo sea quien les vaya hablando directamente a cada uno en su corazón. Que Dios los guíe, que Dios los ayude. Nos vemos mañana. Bendiciones. Recuerden que los sábados siempre son el tiempo de adorar a Dios. Vengan dispuestos, vengan con un corazón agradecido
Y preparamos a Carlos para que nos llene de este entusiasmo de la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, por una semana más que nos dio de vida, que nos permitió también soportar las circunstancias de la vida. Bendiciones, familia, nos vemos mañana. Amén. Gracias, bendiciones para todos. Amén. Amén.